Nos acompaña hoy un viejo amigo, Jorge Cela, actor importante de muchos procesos en República Dominicana, pero que ahora anda por otros caminos de Dios. Jorge Cela es ahora presidente de la Conferencia de los Provinciales de Jesuitas para América Latina, y hace ya un tiempo que abandonó el solar patrio y anda por ahí. Gracias por acompañarnos, Jorge, y me gustaría que conversáramos esta conversación diciendo precisamente por dónde te han llevado los últimos pasos una vez que saliste de República Dominicana. Cuando salí de República Dominicana yo me fui a Cuba, estuve 2 años en Cuba y de ahí me Estaba de superior de los jesuitas en Cuba, ¿no? Superior de los jesuitas en Cuba. Y de ahí me pidieron pasar a coordinar a los provinciales de América Latina, a los provinciales jesuitas de América Latina. Y en ese momento la oficina estaba en Río de Janeiro. Estuve 1 año y medio en Río de Janeiro y hace medio año que decidieron pasar la oficina a Lima, Perú. O sea, lo sacaron de una ciudad demasiado zambótica y perturbadora como Río. Nos llevaron a una trabajar. ciudad tranquila como Lima. Fría. Nos llevaron a trabajar. Río es una ciudad que no invita a trabajar, invita a disfrutar. Pero Lima, una ciudad así de nublada, Gris, tranquila, donde no llueve. donde la cultura es mucho más tranquila, pues invita más a trabajar. Una gran experiencia desde Cuba. Además, en el momento que fuiste a Cuba, estaba toda la relación Iglesia-Cuba, aperturas y cuestiones ahí. Entonces, estuviste ahí. Después, entonces, te vas a Brasil y ahora en Lima. Ha sido un proceso, parece que interesante. Sí. Bueno. Y entonces, ¿qué hace? Viaja continuamente, seguro, por la Sí, región, ¿verdad? yo tengo que viajar mucho. Casi no paro en Lima, estoy dando vueltas alrededor de América Latina. Y precisamente en una de esas vueltas recaíste por aquí ahora. Llegué aquí después de haber estado en Haití y en Honduras. Así que yo vengo de Honduras y de Haití. ¿Y tú viajas con pasaporte dominicano? Tengo el pasaporte dominicano también. Ya. Bueno, pues hay una serie de cuestiones pendientes. La iglesia y los inmigrantes, o los migrantes, es un evento que ustedes tienen próximamente, una Sí, reflexión. el día 19 estamos lanzando lo que llamamos la campaña de la hospitalidad. Es una campaña para enfrentar el problema de la migración. Y sobre todo es una campaña para mirar las actitudes nuestras con relación a los migrantes. Es una campaña que yo creo que es interesante, que surge exactamente después de Navidad, después del espíritu de esta visión de la Navidad, en la Navidad celebramos que Jesús tuvo que nacer en una cueva porque Migrante ellos. Migrante interno, no fue recibido y por lo tanto tuvo que nacer en una cueva, ¿no? A mí me parece que esta campaña de la hospitalidad nos cuestiona, nos hace decir que no se pueda decir de nosotros lo que se dijo de la gente del tiempo de Jesús, que vino los suyos y no lo recibieron. Que nosotros no se pueda decir de nosotros que tuvimos gente que vinieron a nosotros que eran de los nuestros y no los recibimos. Entonces, eso es la hospitalidad. La hospitalidad es saber recibir a alguien como de los nuestros. Es algo que interesante. Ha caracterizado la cultura dominicana frente a las demás naciones del mundo. Yo diría que una de las cosas que los turistas que vienen a Dominicana les impacta más es esa amabilidad, acogida, hospitalidad del dominicano. Por eso, ahora mismo, estando en el extranjero, mucha gente que sabe que yo he pasado casi toda mi vida en Dominicana, me venían a preguntar, ¿cómo es posible que en Dominicana hayan hecho esa sentencia del Tribunal Constitucional? Porque es lo contrario de la imagen del dominicano que hay en todas partes. Es la negación de la hospitalidad. Y esta campaña de la hospitalidad es tratar de crear esa actitud de hospitalidad. Es una actitud que además está muy en consonancia con el momento de la iglesia hoy. Es decir, la presencia del Papa en Lampedusa, en la isla donde llegan muchos de los migrantes africanos a Europa, donde han muerto muchísima gente, donde continuamente hay naufragios de barcas que vienen de África, fue muy cuestionadora, y para él fue cuestionador, y de ahí él cuestionó a mucha gente, incluso gente de iglesia. Por ejemplo, a los religiosos de Europa, que están disminuyendo números y tienen grandes casas, grandes conventos, etcétera, que ahora están medio vacíos.
Y él les dijo, cuidado con que ustedes empiecen a vender esos conventos a hoteles. Si no tienen con qué llenarlos, llénenlos de migrantes que necesitan casa. Le dijo que lo llenaran de inmigrantes. De inmigrantes. Sí, eso es la hospitalidad. Eso es la hospitalidad. Yo contaba hace poco, una cosa que escribí, contaba una historia que yo viví aquí, que es esa actitud de hospitalidad del dominicano, ¿no? En el barrio conocí a una señora que estaban construyendo cerca de su casa, estaban construyendo un edificio. El barrio era Gualeido, Guachupitas, Los Guandules. Y ahí en la 17 estaban construyendo un gran edificio. Y todos los días ella veía que un anciano venía por la noche y se metía en la construcción a dormir bajo techo. Y así fue, hasta que la construcción fue avanzando y un día pusieron las puertas, cerraron. Y ella esa noche vio que el anciano llegó, Que no encontró y que se quedó desconcertado y se sentó en la acera sin saber qué hacer. Y ella cruzó la calle, le dijo, ¿sabe que no tiene dónde dormir hoy, verdad? Le dijo, no, venga a mi casa. Sin conocerlo más que de haberlo visto cada noche entrar en la construcción, lo invitó a su casa. Sí, eso es un gesto que a mí, cuando yo me enteré, yo me quedé, yo digo, yo no lo hubiera hecho. Sí, ¿no? Claro. Parece el gesto de hospitalidad que es muy fuerte en la cultura dominicana. Pero esta campaña sobre la hospitalidad, ¿es de la Compañía de Jesús o de la iglesia? Es una campaña que ha lanzado la Red Jesuita con Migrantes, Ok. toda la red nuestra que trabaja con migrantes, que en América Latina tiene como algunos polos centrales. Está el polo del Caribe, que es donde están las migraciones, no solamente de Haití a República Dominicana, sino de todo el Caribe hacia los países desarrollados. Después está el polo de Centroamérica, México, que mira hacia la migración hacia Estados Unidos. Después está el polo de Colombia, que por la guerra en Colombia ha enviado mucha migración, tanto migración interna como pasar a Ecuador, a Venezuela, a Panamá. Y está el polo del sur, donde están los migrantes de Bolivia, incluso de Perú, que se pasan a Chile, a Argentina, a Brasil. Así que son esos los polos centrales de migración. Ya. Bueno, ¿y dónde que se va a hacer ese lanzamiento de la campaña? Aquí en República Dominicana. Aquí, lo van a hacer aquí. Sí, el centro va a ser República Dominicana porque precisamente es uno de los puntos donde está caliente el tema de... Muy Claro, caliente. muy ¿Y vienen caliente. de toda América Latina? No, va a ser un ¿Delegaciones? lanzamiento, sí, no, va a ser un lanzamiento mediático, no va a ser de reunión ni nada. No Ya. va a haber reunión. ¿Y usted cuánto va a durar esa campaña? ¿Todo el año o va a ser? Sí, esperamos que todo el año. Bueno, Una invitación a que todas las instituciones trabajen en cambiar la actitud de la gente, que nosotros cambiemos nuestra actitud al migrante, que no lo veamos como un enemigo, que no lo veamos como una amenaza, sino que lo veamos como un hermano y lo veamos como una posibilidad también de avanzar en nuestra vida, ¿no? Es decir, es la concepción esa, nosotros a veces queremos afirmar nuestra identidad por la negación del otro. Exacto. Y no nos damos cuenta que nuestra identidad se afirma con la relación con el otro. Nosotros nos afirmamos más como personas cuando somos capaces de tener buenas relaciones con todos. Eso hace que muchos dominicanos se olviden que nosotros hemos lanzado como 1,5 millones de migrantes hacia el exterior en los últimos 25, 30, 40 años, ¿no? Y... ¿Qué sería de esos migrantes si mañana les dicen, ustedes no tienen la nacionalidad de este país? Bueno, esos emigrantes, la mayoría no la tienen, la nacionalidad. Jorge, lo que tienen la nacionalidad son los hijos que ellos han procreado, por lo menos en Estados Unidos. Los hijos, eso sí, y a eso es que nadie se la puede quitar, porque además se la dieron. Después eso de que nadie se la puede quitar, ¿Eh? hemos logrado cuestionar eso de que nadie se la puede quitar. Se la estamos quitando. Sí. Bueno, los jesuitas han sido muy duros en eso, e incluso la conferencia episcopal, la conferencia jesuitas de América Latina, las provincias, y se reunieron, fue en ¿dónde? En Río. En Río de Janeiro estábamos. Hace un par de meses recibimos aquí ese comunicado. Sí. ¿Ustedes mantienen esa posición dura de combate a la sentencia? Claro, porque para nosotros, en nuestro trabajo en América Latina, nuestra primera prioridad, cuando uno se pregunta por qué estamos los jesuitas en América Latina, y decimos, la primera prioridad para trabajar porque los excluidos sean incluidos. Y esa inclusión de los excluidos pone 3 grupos expresos, que son las poblaciones originarias de América Latina, los grupos indígenas, los
las víctimas de la violencia urbana y los migrantes. Son las tres poblaciones. Esa es nuestra primera función, nuestra primera labor en América Latina, trabajar para la inclusión de los excluidos, y los migrantes son uno de esos grupos. Así que eso es un compromiso nuestro. Vamos al Papa, a Francisco, un jesuita que parece que es franciscano. Sus declaraciones y sus acciones dan la impresión de que estamos frente a una nueva visión dentro de la Iglesia Católica. Quisiera que compartiera con nosotros tu opinión y la perspectiva de que esto continúe y se profundice. Sí, yo creo que esto que ha impactado tanto, que son los gestos, los signos que ha dado el Papa, son esos, son signos. Es decir, que son maneras de decir cosas. No es simplemente una cosa bonita, un gesto bonito que hizo, sino un gesto que tiene contenido. Es decir, y yo creo que el contenido principal, el cambio de visión, ha sido, yo diría, la cercanía. Si algo ha hecho el Papa Francisco es hacernos sentir su cercanía, hacerse sentir cercano, no hay distancia, y por eso ha quitado todos los símbolos que distancian, todos los símbolos de realeza, de distanciamiento, el hecho de vivir entre otros curas en Santa Marta, el hecho de quitarse muchas de los símbolos de distanciamiento, de ser distinto y hacerse cada vez más cercano, el hecho de cómo se llama él. Él ha querido llamarse el obispo de Roma. Es decir, que él ha querido llamarse uno más entre los obispos. El hecho de su visión de la Iglesia, le ha insistido, tenemos que caminar hacia una Iglesia mucho más sinodal, como había planteado el Concilio Vaticano II, mucho más participativa, mucho más de presencia. Lo primero que hace es, para la reforma de la Curia Vaticana, crear una comisión de cardenales, todos de fuera, todos de los distintos continentes. Sí. Es decir, que es como la participación de toda la Iglesia en esto. Significativo, por ejemplo, ahora en los nuevos cardenales que ha nombrado, el día del aniversario del terremoto de Haití nombra cardenal por primera vez en la historia a un haitiano, y no nombra al arzobispo de Puerto Príncipe, sino nombra al obispo de Lecay, que es el presidente de la conferencia episcopal. Es un espaldarazo a la colegialidad de los obispos, a la importancia en la Iglesia del trabajo, como colegiado, del trabajo participativo. Cuando prepara el sínodo, ahora va a venir un sínodo sobre la familia, es una gran congregación de reflexión de la Iglesia de todo el mundo sobre la familia, lo primero que hace es hacer una consulta que la manda a todo el mundo y la hace pública, una consulta con todas las personas. Yo quiero saber qué piensa la gente de estos temas. Así que el sínodo trabaje sobre la escucha de lo que piensa el pueblo de Dios sobre esto, y consultando a todo el mundo y haciéndola pública, de forma que todo el mundo pueda atreverse a decir: yo quiero opinar sobre eso, ¿no? Así que ha creado una visión de Iglesia que es de mucha más participación, de mucha más inclusión, de mucho menos centrado en el Papa, centrado en la autoridad, y eso es cambiar la visión de la autoridad. Bueno, va a ser un año, fue en marzo, fue en marzo, ya va a ser 10 meses. Uno creía al principio que eran como cosas de novatos, de los primeros días, pero el Papa sigue tirando paqueticos cada vez que abre la boca el hombre. Definitivamente no se va a mudar a los palacios vaticanos, se va a quedar viviendo ahí en Santa Marta. Se va a quedar ahí. Yo creo que lo más significativo de esto es que no lo hace con una actitud darle bombo a la cosa. Si cuando le preguntan a él: ¿y por qué usted no ha querido ir al Palacio Vaticano? Dice: no, esas habitaciones no son tan lujosas, pero yo no sé vivir solo, yo necesito vivir con otros. Y por eso aquí en Santa Marta estoy rodeado de otra gente, estoy en relación con la gente. Ha mantenido que él celebra la misa todos los días con gente que va a escuchar su Eucaristía. A veces están los empleados, pero a veces hay gente de fuera, a veces invita gente. Es decir, tiene una relación continua, se les escapa a veces a sus guardas. Pero como superior jesuita, en día de esto te toca ir allá. ¿Dónde allá fuiste? No he estado con él. Yo he estado en Roma, pero no he estado con él. No ha estado todavía. Pero él se atrevió a llamar a la compañía. Varias veces ha llamado por teléfono. Directamente. Él usa mucho el teléfono directamente. ¿Él ha llamado allá? Sí. A la muchas veces. La primera vez, el portero de la casa donde vive el superior general nuestro se sorprendió muchísimo. Él no podía creerlo. Casi. Dice que hay un tipo que dice que es el Papa. Sí. Que
está llamando. ¿Quién habla con usted? Porque él llama directamente al... Sí, él mismo. a la gente, Mira, él mismo. a ver, explícame esto, Jorge. Antes de Francisco, Ratzinger, con todo lo que representaba, como la perspectiva que se tenía de la iglesia era muy diferente a la iglesia que estrena Francisco. ¿Cómo se cuela Francisco? ¿Cómo puede ser seleccionada un papa, alguien que representaba, representando, que ha inaugurado algo bastante diferente a lo que se había consolidado? Sí, la historia, yo creo que hay como distintas cosas que confluyen en eso. Indudablemente la personalidad de él, dicen que ya cuando fue elegido Ratzinger, uno no sabe, pero los rumores son de que él fue el que quedó en segundo cuando eligieron a Ratzinger, así que era normal que no habiendo pasado mucho tiempo él fuera el primero ahora, porque había quedado en segundo puesto cuando eligieron a Ratzinger. Pero yo creo que confluyen varias cosas. Había un malestar dentro de la iglesia con los escándalos que ha habido relacionados con la iglesia. Yo creo que nosotros los miembros de la iglesia, lo que él ha dicho, nosotros somos todos pecadores, pero no somos todos corruptos. Hay pocos corruptos. Y esa imagen que había salido, que se había tratado de tapar y que había salido con mucha fuerza de la corrupción, no es una imagen generalizada en la iglesia, son excepciones. Que no las excusa porque son excepciones que no tendría que haber ninguna, ni una. No, lo que fue peor fue que no lo sancionaron. Que hubo mucha... y se trató de tapar. Se ocultó y se convivió con ella. Por ejemplo, el padre mexicano, el superior de los legionarios. Sí. Pero hay que reconocerle a Ratzinger que es una de las cosas buenas que él hizo en su papado, fue que cortó eso. Es decir, que empezó a decir, no, hay que empezar a sancionar, no hay que esconder nada, hay que empezar a transparentar esto. Porque esa es la manera de limpiar nuestra imagen, es decir, no que se transparente y que se sepa que no todos somos así, y que los que no somos así queremos que esto se limpie, se transparente, ¿no? Entonces, ese cambio, ese proceso, estaban buscando a alguien que sirviera para esto. Pero y eso es, Jorge, que fuerte. lo peor siempre es la impunidad y la connivencia con los... Pues ciertamente que uno conoce la iglesia y la inmensa mayoría de los sacerdotes, de las religiosas, de la gente, incluso de los obispos, son gente que trabajan bien y que están dedicados a su función pastoral. Pero uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo fue posible que durante años aquí un nuncio papal pudiera estar en ejercicio de pederastia y en la iglesia no se dieran cuenta? ¿Cómo sale un nuncio de que para ir a la calle y nadie sabe, ni nadie averigua qué es lo que hace el nuncio en la calle? O sea, es que había una actitud, ha habido en la iglesia una actitud de tapar los ojos. Sí, indudablemente ha habido una actitud de tapar los ojos. También es verdad que hay cosas que se hacen y que no se saben. Es decir, que tampoco nosotros no tenemos sistemas de vigilancia. Hay veces que se sabe y se trata de tapar. Pero también es verdad que muchas de esas cosas tienen una etapa en que no se sabe. Y que es cuando se sabe, hay a veces actitudes de querer tapar. Eso es lo que se ha cortado, eso es lo que ha cambiado en este momento. Es decir, ha empezado, todavía no se ha generalizado en toda la iglesia porque es un cambio que va progresivamente, que va como olas, ¿no? Haciendo eso, pero sí hay una actitud muy definida de cambiar esa actitud. Yo creo que eso es uno de los valores, y eso fue una de las cosas que hizo que eligieran a Bergoglio como papa, porque él era uno de los muy claros en esto. Y entonces había un conjunto, la mayoría de los cardenales estaban muy disgustados con esa imagen de iglesia, porque no son así, la mayoría no son así. Pueden tener muchos defectos, pueden ser conservadores, pueden ser lo que quieran, pero no son corruptos. Se ha discutido si puede haber un concilio Vaticano III ahora. Sí. Otros dicen que no, que el Papa no lo va a necesitar porque él está ya gobernando con los obispos. Pero puede haber un concilio Vaticano II. Podría tercero. él lo podría convocar, pero yo creo que lo importante de este Papa es que está validando el Concilio Vaticano II. Eso, exacto. El Concilio Vaticano II fue hace 50 años, se cerró hace 50 años, el año pasado celebramos los 50 años del concilio, pero muchas de las cosas se engavetaron. O se volvieron hacia atrás. Exacto, y este Papa lo que está haciendo es volviéndolas a sacar. Por ejemplo, esto que decía antes de una iglesia más participativa, una iglesia más sinodal, que él le llama, más de escuchar a los obispos de los sitios, el darle participación en las decisiones de la iglesia, eso estaba en el Vaticano II. Entonces eso está empezando a ponerse en práctica. Es decir, que hay cosas que son
retomar lo del Vaticano II. Y en ese sentido yo creo que yo no siento tanto la necesidad de un concilio como la necesidad de poner en práctica lo que se dijo en el Vaticano II. Mira, no sé si hay alguna confesión de cardenales, pero a mí me preocupa la respuesta a mi pregunta de cómo fue posible que se colara. No hay un resquicio para la presencia de un Espíritu Santo que pudo haber dicho, este es. Yo creo que esa es la labor de la Iglesia. La Iglesia tiene esa convicción de que Dios actúa en la Iglesia y que actúa porque al fin y al cabo Dios actúa en la gente. Y la mayoría de la gente es buena. Es decir, en el mundo, aunque la maldad tiene mucha fuerza, porque arrasa mucho, pero la mayoría de la gente somos fundamentalmente buenos, tenemos buena intención. No somos gente corrupta, no somos gente mala. Y en la iglesia es así, también. Entonces Dios actúa a través de esa gente y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y por eso, aunque podamos cometer errores, en el fondo, en el conjunto de la iglesia, va avanzando la presencia de Dios, la búsqueda de Dios. Y yo creo que eso funcionó en el Vaticano II, digo, en la elección del Papa. Eso funcionó con mucha fuerza. Y funcionó porque había gente que estaba disgustada y porque Dios fue iluminando su camino para buscar una respuesta a esto. Bergoglio no es un accidente, Bergoglio es elegido para eso. Y por eso tiene el apoyo de la mayoría de la iglesia, porque lo eligieron para eso, lo eligieron para cambiar la imagen de la iglesia, para limpiar, para cambiar las actitudes de transparencia, de relación con el mundo, de cercanía a este mundo, de comprensión, de escucha, que es lo que él está haciendo. Es decir, él ha empezado diciendo, yo no vengo aquí para juzgar a nadie, yo no soy juez, yo vengo para escuchar, yo vengo para facilitar. Bueno, pues ahí está el reverendo Jorge Cela, ahora es el presidente de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús, de los jesuitas en América Latina. Jorge es de este programa desde sus orígenes, hace 27 años ya, que empezó a venir aquí. Entonces estaban ustedes fajados con Ciudad Alternativa. Ya había pasado, ya se había sembrado en los ámbitos académicos, universitarios, desde su formación profesional como sociólogo, antropólogo, y trabajó durante muchos años en los barrios, vivió en Guachupita. ¿Cuántos años viviste en Guachupita, en ese barrio ahí? 8 en Guandules, 22 en Guachupita. O sea, 30 años entre los Guandules y Guachupita, el superior de los jesuitas en América Latina. Ustedes no se sorprenden entonces de que el Papa Bergoglio no quiera irse a vivir a los palacios. Realmente es una experiencia, ha sido una experiencia muy enriquecedora para ti. La hemos compartido a lo largo de estos 27 años aquí. Esperamos que sigamos haciéndolo. Aunque no espere que uno te encuentre como me encontré yo con él antes de ayer por ahí en la calle. Tiene que darle aviso a uno cuando venga por aquí. No, porque es que él dijo que él aprovechó el viaje que tenía a Haití, dijo, no, me tengo que ir a colar a Santo Domingo. Ah, bueno. Fue así. Tú estabas, Sí, estoy de paso nada más. tú estabas en el aniversario del terremoto. Estaba en el aniversario del terremoto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y te deseamos muchos éxitos, larga vida y mucha suerte y mucha dicha en ese trabajo que haces en América Latina, viajando continuamente entre los países y las conferencias de los provinciales de América Latina, los jesuitas. Qué bueno. Muchas gracias.